Gloria a Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que nos está ocupando los días martes, que es el día en que tenemos una reunión de oración aquí en este lugar, y estamos mirando acerca del simbolismo que representan en distintos lugares de las Escrituras al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Y hemos visto ya este tema de los 7 Espíritus de Dios, y precisamente son los del Espíritu Santo el que vamos a estar hablando algo ahora. Este tema es muy extenso, pero es algo bien importante saber de que Dios se manifiesta, se revela de esta manera y en las Escrituras a través de los símbolos que estamos estudiando. Les invito a leer en el libro del profeta Zacarías. Vamos a leer en el capítulo 3, el verso 9. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Pacto. Zacarías capítulo 3, el verso 9. A los hermanos que están viendo el video también les aliento a que este breve estudio que estamos ahora compartiendo también lo hagan propio y busquen en sus Biblias para de esa manera entonces tener una claridad más exacta de lo que estamos enseñando. Es Zacarías capítulo 3, verso 9. Zacarías 3, 9. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la Escritura: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Voy a repetir esta frase: hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén y amén. Escogí este verso donde nos habla de los 7 ojos, y obviamente que se trata de un simbolismo. No significa una piedra con 7 ojos. Sabemos que una piedra es una roca de mineral, ¿sí? Pero en la espiritualidad que nos muestran las Escrituras, nosotros tenemos que aprender el significado de los simbolismos que encontramos en ella. Y de esa manera vamos a entender nosotros mejor la palabra de Dios. Este es un tema un poco profundo, pero sabemos que es muy necesario que nosotros lo conozcamos para que conozcamos mejor la persona de Dios. Sabemos que tenemos un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora, estos 7 ojos nos hablan precisamente del Señor Jesús. Pero también hay muchos otros simbolismos que ya hemos explicado anteriormente, y les invito a leer en su Biblia en Apocalipsis capítulo 5, el verso 6. Apocalipsis 5, verso 6. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Apocalipsis 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerda cuando estábamos estudiando también lo que nos hablaba la palabra de Dios acerca de los 7 espíritus de Dios en el tema del estudio pasado. Bueno, aquí lo encontramos, esos 7 espíritus de Dios. Pastor, ¿acaso el Espíritu Santo se descompone en 7 espíritus diferentes? No, en absoluto no. El Espíritu Santo es una sola persona, así como Dios es uno solo. Nosotros tenemos un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Hay quienes enseñan que Dios es uno solo y es correcto y lo compartimos, pero dicen que se manifiesta en 3 maneras o en 3 modos diferentes. Bueno, eso es ajeno a la sana interpretación bíblica. No tenemos un Dios que se manifiesta de 3 modos. Eso se llama modalismo. Como tampoco tenemos un Espíritu Santo que se manifiesta de 7
en 7 personas diferentes. El Espíritu Santo es uno, el Hijo de Dios es otro y el Padre Eterno es otro. Otra persona de Dios. Pero es un solo Dios. No es el tema ahora explicar esto, pero quiero compararlo con esto, con los 7 Espíritus de Dios para que podamos comprender mejor cómo es Dios, ¿sí? Ahora vemos que este Cordero como inmolado, obviamente es el Señor Jesucristo. En eso estamos de acuerdo todos. Amén. Un Cordero, el único Cordero como inmolado es el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir el Cordero? El Cordero es el Hijo de Dios que el Padre envió para morir en nuestro lugar. Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa era la función del Hijo de Dios en esa oportunidad, venir a morir por nuestros pecados. El Hijo de Dios es el Cordero que era un símbolo, ¿verdad? Aquel corderito que se sacrificaba en el tabernáculo y cuya sangre era derramada delante del altar, delante del cortinado en el lugar santísimo. Bueno, esa sangre, la sangre representaba la sangre del Señor Jesús, la sangre del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? Bueno, él dijo cuando llegaba Jesús, donde estaba Juan el Bautista bautizando en las aguas del río Jordán, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero de Dios es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Obviamente que es la manifestación de Dios encarnada. Lo que se encarnó fue el Hijo de Dios, no fue el Padre, como enseñan los equivocados unicitarios. Bueno, entonces, ahí vemos nosotros que el que se encarnó es el Hijo de Dios. Y aquí lo encontramos en Apocalipsis descrito de una manera simbólica. ¿Cómo qué? Como el Cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Inmolado significa sacrificado. Amén. Sacrificado. Ofrecido en un holocausto, en un sacrificio. Es el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros cuando fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ocupó nuestro lugar. Por eso es el Cordero de Dios como inmolado, sacrificado. Pero dice más, aquí el texto de Apocalipsis que leímos. Dice que este tenía 7 cuernos que son un simbolismo de su poder. Fíjese que está hablando del número 7. 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus de Dios. Está hablando también, hemos hablado en las reuniones anteriores, de 7 lámparas, ¿sí? Que representaba el candelabro que estaba en el lugar santo, que estaba constituido por 7 lámparas, pero era un solo candelabro. Bueno, aquí lo vemos a este Cordero como inmolado con 7 ojos. Dice, 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora nos vamos a enfocar en el simbolismo de esos 7 espíritus de Dios, que ya lo hemos estado estudiando, que en realidad, repito, no son 7 espíritus diferentes, son 7 manifestaciones del mismo Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál era el nombre de cada uno de esos espíritus, de los 7 espíritus de Dios que estudiamos? Bueno, espíritu del Señor, espíritu de temor, espíritu de poder, espíritu de consejo, ¿sí? Y así ya lo hemos estudiado, los 7 espíritus de Dios, pero son uno solo y el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nuestro interior, el Espíritu Santo que va a nuestro lado, el Espíritu Santo que está sobre nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo que nos llena, el Espíritu Santo que nos cubre, el Espíritu Santo que es el mismo aquel que el Señor dijo: yo me voy, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador, a otro Consolador, dijo el Señor. Voy a enviarles otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. O sea, yo voy al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos a ustedes, no los voy a dejar solos.
yo voy a enviar a otro Consolador. ¿Sí? ¿Por qué? Iba a enviar a la tercera persona de esta maravillosa Trinidad. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, los tres trabajando para que la economía de Dios se establezca en este universo creado por Dios, en todo el mundo espiritual. Y estos 7 Espíritus de Dios dice que recorren toda la tierra, ¿sí? Enviados por toda la tierra. Vamos a leer un verso más, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 5, y después pregunto si les hago la pregunta, ¿verdad? Si ustedes tienen algo que preguntar, ¿sí? Apocalipsis 4, verso 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Ahora, los 7 Espíritus de Dios ya no lo vemos como ojos, sino lo vemos como lámparas. Amén. Los 7 Espíritus de Dios son un solo y el mismo Espíritu Santo. Pero ahora está simbolizado aquí por estas 7 lámparas. Obviamente no tenemos que profundizar mucho para darnos cuenta que las lámparas iluminan. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Iluminar. Luz que necesitamos para conocer a Dios, para entender a Dios. Esa es la luz que deberían pedir y buscar aquellos que pretenden conocer la deidad, que buscan conocer más de Dios, y no rápidamente escuchar cualquier cosa que cualquiera dice y establecerlo eso como una verdad. La verdad tiene que venir por la iluminación del Espíritu Santo. Amén. La iluminación del Espíritu Santo hace que nosotros podamos entender estas cosas de Dios. ¿Preguntas? Gloria a Dios. Bueno, no hay preguntas. Entonces quiere decir que me estoy explicando bien, ¿no? Bueno, entonces, yo voy a continuar entonces. Pero por favor levante la mano si hay alguna pregunta. Y los hermanos que pudieran ver este video, por favor, si usted tiene una pregunta o surge algo para que no lo deje intranquilo, puede escribir al pie después del video y yo les prometo que le voy a responder esas preguntas. Bueno, entonces estamos viendo estos simbolismos. O sea, estos 7 ojos, 7 cuernos, 7 lámparas, los 7 Espíritus de Dios, ¿sí? Son símbolos del Espíritu Santo. Amén. Qué importante es entonces comprender la simbología bíblica. Porque cuando nosotros empezamos a entender lo que es simbología, simbología es lo que podemos describir como que es lo que estudia, ¿sí? O busca comprender el significado de estos símbolos que encontramos en la Biblia. Cuando una persona no está ejercitada en eso, no tiene el discernimiento para conocer esta simbología bíblica, y entonces es muy fácil que crea cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando usted está ejercitado, sus sentidos espirituales despiertos, iluminados, buscando al Espíritu de Dios, buscando al Señor, esa simbología se le va a hacer patente, se le va a hacer clara, la va a ir entendiendo y cada vez va a tener la habilidad para profundizar más en el significado de esos símbolos. Dios nos habla en su palabra por símbolos. O sea, Dios habla de muchas formas, ¿sí? Dios habla. El apóstol Pablo, predicando a los atenienses, les dijo que Dios hablaba por toda la creación que ellos podían contemplar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver los cielos, podemos ver la tierra, podemos ver la obra de la creación, lo que Dios ha creado, la vida animal, nuestros propios cuerpos. Podemos contemplar todo eso y ahí vemos y conocemos que tiene que haber un creador, y ese creador lo empezamos a conocer por su poder. ¿Por qué? Porque nadie pudo haber hecho las cosas que vemos. Amén. Si no es Dios. Dios es el único creador. Nadie como Dios para hacer lo que hizo, ¿sí? No, esto no es producto de una casualidad. Los enemigos de Dios y de la palabra de Dios dicen que bueno, los que no creen en Dios dicen que todo esto surgió de la nada, ¿sí? Que un día hubo un Big Bang, dicen, una explosión,
y ahí entonces el universo se gestó, comenzó a expandirse, y todavía estamos en esa expansión, ¿sí? Que fue una gran explosión. Y entonces dentro de esa expansión se fueron generando todos los mundos, todo este universo, cielos, estrellas, galaxias y todas las cosas que podemos contemplar en el cielo. Y todo lo que vemos es producto de ese Big Bang, inclusive la vida misma. Eso es una barbaridad, porque la vida no puede provenir de cosas inertes, la vida tiene que provenir de vida. Amén. Y fue el Espíritu Santo de Dios el que trajo vida a esta creación. A esto Dios lo creó y la vida viene a través del Espíritu Santo de Dios. Es más, nosotros, dice el apóstol Pablo, que antes de conocer al Señor Jesucristo, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, quiere decir que estábamos muertos. ¿Muertos para qué? Muertos para Dios. Ciegos para la verdad. No entendíamos, no comprendíamos quién era Dios y cuál era el propósito de Dios para nosotros. Pero una vez que el Espíritu Santo nos iluminó y nos dio vida, ahí pudimos ir comprendiendo. Y día a día vamos aprendiendo más, comprendiendo más, recibiendo más luz. Amén. O sea, por eso es tan importante estudiar las Escrituras. Estudiarlas y estudiarlas de la mano del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús dijo que Él lo iba a enviar al Espíritu de verdad. ¿Para qué? No solamente para que consuele nuestros corazones, sino para que sea nuestro maestro, nuestro guía, ¿sí? Nuestro compañero. El Espíritu Santo es el que siempre está con nosotros. Amén. Bueno, entonces, cuando vamos entendiendo esta simbología, vamos entendiendo mejor cómo son las operaciones de Dios. ¿Por qué? Porque todo responde a un plan que Dios ha establecido en la eternidad, ¿sí? Todo responde. Las cosas no están aquí por casualidad. Cada piedra que usted patea en la calle, eso está ahí por un propósito, ¿sí? Cada animalito del campo, cada árbol, cada arbusto, cada cosa que usted puede contemplar con sus ojos, tiene un propósito. Y ese propósito lo ha determinado Dios. Dice la Escritura que ni un cabello de nuestras cabezas cae sin el conocimiento de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Amén. Entonces, todo responde a un plan. Y ese plan Dios lo está llevando a cabo. Pero el problema es que el enemigo de Dios, Satanás y su reino de oscuridad y de tinieblas, siempre ha intentado estorbar el plan de Dios. Por eso es que Dios tiene constituida a la iglesia y la dota de poder y de discernimiento espiritual para deshacer las obras del diablo. Y para aprender a deshacer las obras del diablo, nosotros tenemos que conocer al Creador, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer cómo Él opera. Porque cuando aprendemos las operaciones del Espíritu Santo, las operaciones en los ministerios del Hijo, y en definitiva todo lo que nuestro Padre Celestial ha establecido, nosotros vamos a estar, ¿verdad?, en la capacidad de hacer la buena obra. Hacer la buena obra, creo que lo dije el domingo pasado, no es hacer cualquier obra, es hacer la obra que Dios hizo. Dios hizo todas las obras en la eternidad y nos ha delegado a nosotros el manifestarlas aquí en la tierra. Eso es hacer la buena obra. Amén. Pero para eso tenemos que nosotros comprender cómo trabaja el Espíritu de Dios y cómo nos podemos aprovechar de conocer la simbología bíblica y de esa manera entonces ser efectivos o llevar a cabo el plan de Dios aquí como Dios quiere que lo llevemos. Así que vamos entonces dándonos cuenta el significado de los 7 espíritus de Dios. Ya lo hemos explicado anteriormente eso, pero estamos viendo lo que es el simbolismo. Este tema que yo estoy compartiendo es compartir la importancia del simbolismo en las Escrituras. Y esto, la Biblia nos habla de muchas maneras en símbolos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, el cual hemos leído de estos últimos 2 versos, es un libro que hay que entenderlo bajo los principios de conocer el simbolismo que hay en este libro. Amén. Porque no se puede literalizar, ¿sí?, lo que leemos. Literalizar significa
leer y entonces aplicar, ¿verdad?, de que eso es tal como está escrito, de esa manera, sin dejando de lado el aspecto simbólico que encontramos en esa palabra. ¿Me explico? Amén. Por ejemplo, si nosotros literalizamos, y vuelvo al mismo ejemplo, de que hay una piedra con 7 ojos, eso no es real desde el punto de vista literal. ¿Ha visto usted alguna vez una piedra con ojos? Bueno, entonces no es real. Eso es literalizar algo. Y lamentablemente hay creyentes que literalizan toda la Escritura y no pueden ver el aspecto simbólico de la palabra. Amén. Entonces, al literalizar la Escritura, aplica mal la palabra, y cuando se aplica mal la palabra, entonces van a surgir confusiones, van a surgir malas interpretaciones, van a surgir falsas doctrinas, porque se literaliza la Escritura. Amén. Por ejemplo, les voy a dar un caso. El caso de lo solo Jesús, ya que habíamos mencionado esto. Ellos literalizan, ¿sí?, la expresión en el nombre de Jesús. Piensan que entonces tienen que bautizar en el nombre de Jesús, porque el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 28, dijo que aquellos que se habían arrepentido, que vayan y se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué quería decir el apóstol Pedro? Que había que repetir, tal como él lo dijo, en el nombre de Jesús en el momento del bautismo. Eso sería mirarlo literalmente en la Escritura. ¿Sí me estoy explicando entonces? Y no entender que hacer algo en el nombre de Jesús hay que mirarlo en otro aspecto, hay que mirarlo simbólicamente. ¿Por qué? Porque usted y yo somos representantes de Jesús. El apóstol Pedro era un representante de Jesús. El resto de los apóstoles eran representantes de Jesús. A tal punto que cuando fueron confrontados por las autoridades que los oían hablar y enseñar la doctrina de Jesús, ellos le dijeron: ¿con qué autoridad ustedes enseñan en el nombre de Jesús? ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir hacer algo en el nombre de Jesús es hacerlo con la autoridad de Jesús, en lugar de Jesús, en representación de Jesús. Y eso es simbólico. Somos embajadores simbólicamente del Señor. ¿Sí? No tenemos una credencial de embajador aquí del cielo, pero sí la tenemos en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo está en nuestro interior. Y el Señor nos ha encomendado esta misión: id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Eso está escrito y nadie lo puede borrar. Amén. Entonces, eso sí hay que literalizarlo, porque ahí no existe simbolismo. Pero la expresión que hago algo en el nombre de Jesús no quiere decir que yo tengo que estar como un lorito repitiendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús para esto. Voy a recoger esa silla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy a salir a comprar, en el nombre de Jesús voy a salir a... No es así, querida hermana, querido hermano. Amigo que me estás escuchando, no se ha confundido usted por cosas que la Escritura no intentan decir ni han intentado decir nunca, sino que hay algunos que la quieren torcer para hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Bueno, en el nombre de Jesús significa precisamente que yo voy a actuar en representación de Jesús. Y si bautizamos a alguien, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿En qué aspecto? En que cuando tomamos a alguien y lo sumergimos en el agua, lo que estamos haciendo es que estamos ocupando el lugar de Jesús, porque Jesús no está físicamente en la tierra para sumergir las personas en agua. Él está en el cielo. Amén. Nosotros somos sus representantes aquí, por eso actuamos en su nombre. ¿Con qué autoridad y con qué poder ustedes hacen eso? Lo hacemos bajo la autoridad, con el poder y en representación del Señor Jesús. Amén. Eso significa realmente en el nombre de Jesús. Ahí vemos entonces un ejemplo cómo se puede malinterpretar la Escritura por ser ignorante de lo que es la sana interpretación bíblica.
cuando uno ignora estos principios de la espiritualidad y de aplicar el simbolismo a nuestro estudio de la palabra, vamos a caer en errores parecidos, ¿sí? Y la Biblia nos habla en muchísimos lugares, en forma simbólica. Hay muchísimos ejemplos, pero ahora no vamos a tomar tiempo para explicar algunos de ellos. Pero les dejo estos ejemplos, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de que en realidad no hay 7 ojos corriendo y volando por los aires. ¿Sí? ¿Sí? No hay una roca con 7 ojos. ¿Sí? No hay 7 lámparas que andan iluminando por toda la tierra. No. Eso es una espiritualización, una alegoría, un simbolismo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces, si lo entendemos, vamos a continuar. Y ya vamos a dejar para que la próxima tema, entonces, nos ocupemos de algunos de esos, de comprender el significado de estos 7 espíritus, y lo vamos a ir analizando, si el Señor nos permite, uno por uno. Pero, ¿qué quiere decir esto cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo? Es muy importante, queridos hermanos, porque lo que siempre se ha enseñado, tenemos un solo Dios y un Dios eterno y un Padre eterno, al cual nos hemos identificado desde siempre. ¿Por qué? Porque la humanidad, desde que el Evangelio empezó a ser proclamado, ha escuchado aquella famosa oración del Padre Nuestro, que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en respuesta a su petición, a la petición de ellos, de que le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Sí? Orar es un arte, orar es un trabajo, orar es algo que se puede aprender, pero es algo que tiene que nacer del corazón. ¿Me explico? Pero el Señor Jesús le quería dejar establecido, y a nosotros también, un modelo de oración, y eso se conoce como el Padre Nuestro. El Señor comenzó orando de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? ¿Lo recordamos? Bueno, y lo hemos leído, ¿verdad? Y muchas veces los hemos repetido porque nos habían enseñado, ¿sí?, en la falsa religión, que teníamos que repetir y repetir eso hasta el cansancio. Y es más, hasta se nos había dicho que si repetíamos esa oración íbamos a purgar nuestros pecados, íbamos a cumplir una penitencia, y se utilizaba, o se utiliza hasta el día de hoy, ¿verdad?, en la falsa religión, se utiliza entonces ese método para expiar los pecados, para perdonar los pecados. Rézate 10, 20 Padre Nuestros y tus pecados van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque es la penitencia que entonces un hombre determina sobre otro. ¿Sí? No es bíblico en lo absoluto eso. Los pecados son perdonados y la base del perdón de nuestros pecados es la todopoderosa sangre de Jesucristo, que fue derramada una sola vez. Y cuando nosotros hemos pecado, nos dice el apóstol Juan, que nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que someternos bajo la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para que seamos limpios de todo pecado. Pero en otras palabras, no tenemos que confesar los pecados, no tenemos que andar arrodillándonos sobre maíz ni sobre otras cosas, ¿verdad?, para cumplir una penitencia, o estar hincado en un rincón por cierto tiempo, o sufrir ciertas flagelaciones en nuestro cuerpo, o hacer ciertos votos o promesas, mandas, sacrificios, pelar nuestras rodillas por las calles, sangrar, hacer sacrificios de este tipo, porque todo eso es vanidad, no sirve para nada. Amén. Bueno, nosotros por la fe somos perdonados. Y no tenemos que confesar nuestros pecados a ningún hombre, se los tenemos que confesar a Dios. Amén. Pero esa es la falsa manera de interpretar las Escrituras. Pensar o creer que tomar esa oración literalmente nos va a librar del pecado, asumiendo que eso es así y estableciéndolo como una norma de fe, como ha hecho la falsa religión históricamente, engañando a la gente, llevándolo a un infierno más profundo. ¿Por qué? Porque eso, lejos de limpiar los pecados, los condena más. Amén. No hay ninguna verdadera devoción en repetir y repetir algo de memoria. No se consigue absolutamente nada.
Lo que verdaderamente nos limpia del pecado es la sangre de Jesús, la fe que tenemos en lo que Él hizo por nosotros, eso nos hace salvos. Creer en Él, en el Todopoderoso Señor. Creer que Él es el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar. Eso nos hace salvos. Creer que no solo murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado y nosotros identificándonos con esa sepultura y también con su resurrección, porque así como al tercer día Él resucitó de entre los muertos, también nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Amén. Eso es lo que muestra el Evangelio. Pero bueno, ahí vemos otro caso de que las cosas cuando se toman totalmente literales, va a llevar a confusiones, a errores, que llevan a cualquier otro lado menos al cielo. Y Satanás, el enemigo de las almas de los hombres, se complace en estos errores, en estas faltas interpretaciones, porque entonces se le facilita el trabajo a él. Me estoy explicando, hermano. Por eso la importancia de tomar las cosas y entenderlas desde el plano que tenemos que entenderlas. Para eso la guía del Espíritu Santo, que nos va a decir, esto es literal, pero esto otro es espiritual, esto otro es simbólico. Y para conocer lo simbólico tenemos que ejercitarnos en el discernimiento espiritual para saber qué significa ese simbolismo. Hay que estudiar, hermano querido. Amén. Entonces, ¿qué significa entonces el Espíritu Santo? El que envió el Señor. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es su ministerio? Obviamente, el ministerio del Espíritu Santo, podemos verlo, lo voy a hacer muy breve, no quiero extenderme mucho hoy, pero en 1 Corintios, en el capítulo 12, el verso 4 dice, 1 Corintios, capítulo 12, verso 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones, ponga atención, pero el Espíritu es el mismo. El verso 5 nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero fíjese cómo continúa, pero el Señor es el mismo. En el verso 3 nos dice que hay, 4, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el verso 4 nos dice que hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Ya no repite, el Espíritu es el mismo. En la primera ocasión, con respecto a los dones, es el Espíritu, pero con respecto a los ministerios es el Señor el mismo. Lo voy explicando, pero fíjese más todavía. Dice, y hay diversidad de operaciones, verso 6. Operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos 3 aspectos relacionados a las 3 personas. Con respecto a los dones, habla del Espíritu. Con respecto a los ministerios, habla del Señor, obviamente el Señor Jesucristo. Y con respecto a las operaciones, habla de Dios, el Padre, el Creador de todas las cosas. Y lo aclara, dice, el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí habla del Espíritu, del Hijo y del Padre. Amén. Entonces, la labor o la misión del Espíritu Santo está relacionada con los dones. Y los dones se describen a continuación, los voy a leer. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Fíjese que siempre es el Espíritu el que está relacionándose con los dones. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, lo que vemos aquí
vemos al Espíritu Santo totalmente identificado y como el ministrador de los dones. ¿De los dones sobre quién? ¿O para quién? Para la iglesia del Señor Jesús. Porque son a través del uso de estos dones que la iglesia recibe que se puede hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es poner en manifiesto estos dones. 9 dones nos habla aquí. Estúdielo por su cuenta, ¿verdad? Busque esos dones, pídalos al Señor. Y esos son los dones que nos van a capacitar a hacer la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, pero es el Espíritu Santo el encargado de esta área dentro de la economía divina. ¿Sí? Entonces, hay algo que es la economía divina, que es la forma en cómo Dios ministra su persona, sus recursos, sus dones a todo este universo. Y dentro de este universo estamos nosotros, la parte más importante, no solamente por ser hombres, seres humanos, sino por ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, por ser la iglesia del Señor Jesús, por ser el templo y la morada del Espíritu de Dios. Amén. Por eso es importante conocer cómo trabaja el Espíritu Santo, pero también tenemos que conocer acerca de los ministerios, porque el Señor es el mismo. O sea, lo que está relacionado con los ministerios le corresponde al Señor otorgarlos, darlos. ¿Cuántos ministerios fundamentales hay en la obra de Dios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Esos 5 ministerios son el área de trabajo del mismo Señor. Amén. Así como los 9 dones son el área de trabajo del Espíritu de Dios. Para cada una de las personas de la divinidad está establecido esta área dentro de la economía divina. ¿Me explico? Amén. En una escuela hay muchos maestros. Muchos maestros, todos reciben un título de maestros cuando se reciben. Y enseñan a los niños, a los jóvenes, a los alumnos, estudiantes. Pero hay maestros especializados. Hay maestros que enseñan una materia y otros que enseñan otra. Hay un maestro que enseña matemáticas y hay otro que enseña geografía, idiomas, etc. ¿Sí? Bueno, también dentro de la economía divina, ahora el Espíritu Santo reparte estos dones y permite esa funcionalidad dentro de la iglesia, estableciendo distintos dones en los hermanos. Dones de sanidad, de milagro, de ciencia, de fe, de lenguas, de interpretación de lenguas, etc. Los 9 dones que funcionan en la iglesia son el área de ministración, de establecimiento del Espíritu Santo de Dios. Pero los ministerios es el área de acción del mismo Señor. ¿Cuáles serán esos ministerios? ¿Quién me ayuda a repetirlo? Apóstoles, profetas, tercer lugar, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Esos 5 ministerios están a cargo del mismo Señor. El Espíritu Santo se encarga de los dones. Pero también hay operaciones. Operaciones. ¿De quién? Del Padre. Lo vuelvo a leer. Y hay diversidad de operaciones. No es una operación, diversidad, muchas. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Se atribuye esas operaciones, ¿verdad?, al Padre, a Dios, al Creador. No quiere decir esto que va en desmedro la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos, es un solo Dios en 3 personas. ¿Pero por qué? Porque en la economía divina se necesitaban esta
manifestación de las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hay operaciones, porque hay ministerios y porque hay dones. Amén. Entonces, sabemos esto por la Escritura. Y ahí nos damos cuenta de que el área de influencia del Espíritu Santo es los dones. El Espíritu Santo no se encarga de los ministerios, porque eso sería como responsabilidad de otro departamento, ¿sí? Por decirlo de una manera más entendible. Y las operaciones, que podíamos mencionar muchísimas, pero no vamos a estudiar eso ahora. La creación de todas las cosas es una operación. Amén. Operaciones. La creación del hombre. Fíjese que Dios, en una operación, por su palabra, hace todas las cosas. En otra operación hace la vegetación, el mundo vegetal. Luego el mundo animal. Por la palabra. Sin embargo, para hacer al hombre utiliza otro tipo de operación. Y para la mujer, otra operación. ¿Se dio cuenta? Cuando hace al hombre, ya no habla la palabra y se hace un hombre. Cuando habló la palabra, se hicieron los animalitos. Pero no al hombre, hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida en sus narices. Es una operación. Eso es una operación. Amén. Y entonces el hombre vino a ser un alma viviente, un ser viviente como usted y como yo. Con la mujer fue un poco diferente, no hizo una muñeca de barro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hizo? Sacó de un hueso de Adán y creó a Eva. Otro tipo de operación. Podemos entonces comprender lo que son las operaciones. Amén. Y como eso hay muchísimas otras cosas, y usted va a empezar a leer la Escritura, y cuando aparezca ese tipo de operación, usted va a entender. Amén. Usted va a abrir los ojos y va a decir: ahí está lo que escuché en la iglesia. Ahí está, ahí hay una operación. Usted va a aprender a discernir, a detectar. Va a aprender a conocer la Escritura y a conocer cómo Dios trabaja. ¿Por qué? Hay tantos. Un caso más, y con esto porque me estoy extendiendo demasiado. Un caso más. Cuando el Señor Jesús destapa los oídos de un sordo, mete los dedos en sus oídos, ¿sí? No digo orejas, en sus oídos. Y habla, reprende al espíritu, o dice que el oído sea abierto, y entonces la persona oye. Eso es una operación, ¿sí? No nos olvidemos que el Señor Jesús estaba siendo guiado y estaba bajo los 9 dones del Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios que lo llevó al desierto, lo guió al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. No fue guiado para ser tentado por el diablo, sino que el Señor tuvo esa comunión con el Padre en el desierto, en ayuno por aquellos 40 días. ¿Recuerdan que hablamos de eso el domingo? Bueno, ahora entonces los dones actuaban en Jesús porque el Espíritu Santo estaba con Él, en Él, sobre Él. Amén. Amén. Entonces esto es bien importante comprender. Y usted va a leer la Escritura y cuando vea un suceso, un evento, un milagro, usted va a decir: esta es una operación del Padre. Esta es una operación, es relacionado al Espíritu, a la labor del Espíritu. Y aquí intervino el Señor. Y en su vida práctica a usted le va a valer eso muchísimo. Porque cuando usted se confronte a situaciones en su vida práctica, usted va a aprender de qué manera tiene que establecer las palabras y establecer su actitud correcta para poder obtener un resultado en su vida práctica de parte de Dios. Para que lo sobrenatural se establezca cuando usted necesita de que lo sobrenatural se manifieste. No se va a manifestar
sobrenaturalmente lo que Dios no hizo nunca. ¿Me explico? Por eso el Señor dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? Pedir algo que Dios nunca hizo. Amén. Pedimos bien cuando sabemos que Dios tiene eso para nosotros. Y como dije el domingo pasado, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y buscar a Dios y conocer qué es lo que Él preparó para nosotros. Para no perder el tiempo orando por lo que nunca vamos a recibir. Pedid y no recibid porque pedís mal. Amén. Vamos a pedir bien y vamos a recibir cuando recibamos y pidamos aquello que Dios le ha placido darnos. Porque Dios no nos da ahora, Dios nos dio en la eternidad. Dios lo preparó, Dios lo hizo, Dios lo estableció. Esto nos enseña, pero es una realidad espiritual que encontramos en las Escrituras cuando empezamos a discernir las cosas de Dios, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cómo el Espíritu Santo manifiesta a través de sus dones lo que el Padre creó en la eternidad. Amén. ¿Sí lo vamos viendo? Entonces, sí, mi hermana, por favor. Ahí es donde se indica cuando uno dice, si es tu voluntad. Claro. Sí, si es tu voluntad. Nosotros decimos, si es tu voluntad, cuando no sabemos la perfecta voluntad de Dios. Porque si conocemos la perfecta voluntad de Dios, está de más decir si es tu voluntad. Sí, por ejemplo, yo estuve orando mucho tiempo ahorita, ayunando y orando para la vida. Claro. Y yo decía, Señor, si es tu voluntad, tú vas a proveer todo, esto va a salir bien, que no esté en tus manos. Claro. Es voluntad de Dios que usted esté acá porque está. Amén. Y todo me salió. Claro. Porque la Voluntad de Dios. Claro. Pero lo interesante es conocer la perfecta voluntad de Dios. Y no va a hacer falta decir si es tu voluntad. Porque usted va a saber que sí es así. La fe le va a llevar a conseguir eso porque Dios lo tiene. La fe y la certeza. Claro. Por ejemplo, el caso que oramos hoy por Sofía. Nosotros creemos que es la voluntad de Dios que sea sana. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios estableció en su palabra que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Toda sanidad ya ha sido provista, porque Dios no es el que pone la enfermedad. Dios ha provisto la solución. Dios no ha provisto problemas. Los problemas los trae el diablo. ¿Me explico? Dios ha provisto la solución. Entonces nosotros podemos orar confiadamente y declarar y decir que está sana en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la voluntad de Dios es sanar, no es enfermar. Hay quienes enseñan de que un enfermo puede glorificar a Dios a través de esa enfermedad. Yo no creo eso. Lo que glorifica a Dios no es la enfermedad. Lo que lo glorifica a Dios es la sanidad de la enfermedad. ¿Sí? ¿Van a decir los hombres gloria a Dios porque esa persona se fue al hospital? No. Van a decir gloria a Dios cuando sale del hospital. Sana. Amén. Pero el diablo es el que enferma. Y el diablo es el que se ha abusado, por decirlo de alguna manera, de la ignorancia, de hacer creer a uno de los creyentes de que con la enfermedad pueden glorificar a Dios. No se glorifica a Dios con la enfermedad. A Dios se lo va a glorificar con un milagro, con una sanidad. Los hombres van a dar gloria cuando vean la manifestación de la obra de Dios. Amén, ¿me explico? Esa es mi forma de ver y es lo que yo entiendo en la Escritura. Respeto cualquier pensamiento, ¿verdad? Que lo tenga. Pero es muy importante comprender a cabalidad de que Dios no se pone contento cuando alguien se enferma.
Dios no quiere la destrucción, Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere la ruina, Dios no quiere la miseria, Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. El que quiere todas esas cosas es Satanás. Satanás quiere destrucción, ruina, miseria, dolor, angustia, desesperación, división, separación, rupturas, destrucción. Para eso vino Satanás. Para matar, para robar, para destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es el deseo de Dios mandar al infierno a la gente. La gente se va a ir al infierno porque quiere. Quieren así. Y como quieren eso, eso les va a suceder. No quieren creer en el Evangelio, no quieren creer en Jesucristo. Claro que se van a ir al infierno. Pero no porque Dios quiera enviarlos al infierno. Dios ama y quiere que todos los hombres sean salvos. El que quiere mandarlos al infierno es Satanás. Amén. Pero nosotros podemos comprender mejor todas estas cosas cuando tenemos una visión clara de quién es Dios. Cuando usted conoce quién es Dios, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que se le atribuyen a la deidad o a la divinidad que no son ciertas. Las tradiciones, las costumbres, las malas interpretaciones, las herejías, todo eso ha sido propiciado por el padre de mentiras, Satanás, el que ha sembrado todas esas cosas para desviar a la gente del propósito de Dios, para mantenerlos en la ignorancia, en la ruina espiritual, mantenerlos ciegos, cautivos, encadenados. Pero Jesús nos vino a ser libres. Y libres para servirle, libres para bendecir su nombre, libres para hacer las obras de Dios, libres para entrar al cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a dejar aquí esto, así que nos vamos a despedir, pero vamos a continuar con esta enseñanza. Dios les bendiga a todos.